A todos, bienvenidos a este tiempo de estudio de la Parashá que nos corresponde para esta semana, Parashá Vayhi. Y esta es la última Parashá del libro de Bereshit, de este primer libro de la Torá. La Torá, ustedes bien saben, traduce instrucción. Y entendiendo que Dios no es un señor alcahueta que nos va a dar las cosas sin que nos cuesten, porque Él quiere que nos esforcemos siempre para lograr los objetivos. Y en ese principio, entonces, no es que yo ahora estoy ya leyendo la palabra, yo estoy ahora juicioso y ya, entonces todo me tiene que salir bien ya. Todo te va a salir bien, pero todo tiene que tener perseverancia. Porque esto no tampoco es un noviazgo, esto es un matrimonio. La diferencia es que el noviazgo, cuando quieres, lo puedes dejar, matrimonio no. Y no lo vas a manejar a punta de emociones. El noviazgo puede que lo manejes así, de una manera inmadura, con emociones. Pero un matrimonio no se puede manejar con emociones, porque te puedes estrellar feo. Un matrimonio tiene que basarse en principios y en valores y tomar decisiones no basados en las emociones. Si el principio me dice que al hijo hay que corregirlo, ¿sí? No puedo obedecer a mi emoción de no corregir para yo no sentirme mal, para no pasar un momento difícil en la corrección, sino que tengo que hacerlo basado en el principio. ¿Qué es lo que me dice el principio? Tengo que aprender Torah. Tengo que aprender Torah para aprender a tomar decisiones correctas en la vida, para que me vaya bien y para que no solamente me vaya bien a mí, sino para que el entorno que me rodea le vaya bien también. Para ser luz de Dios en este mundo, para servir, para dar, pero para dar también de una manera adecuada, porque podemos dar, pero ser manipulados al dar. Podemos dar, pero podemos dar mal. Y pensamos que estábamos haciendo el bien, pero de pronto no. Entonces, la vida nos trae muchos acertijos, muchas encrucijadas en las que nos toca tomar decisiones y a veces uno no sabe qué hacer o a veces hace las cosas pensando que están bien y no. Los caminos de Dios no son nuestros caminos, entonces, ¿cómo son los caminos de Dios? Tienes que aprender Torah. Los caminos de Dios no son ir a una iglesia, los caminos de Dios no son ir a congregarse en un sitio. Esos no son los caminos de Dios necesariamente. Obviamente debes congregarte, obviamente tienes que ser parte de un grupo, tienes que tener una autoridad en ese sentido espiritual, tienes que tener un maestro, alguien que te guíe en el aprendizaje, no aprender solo porque te puedes estrellar o entender mal y después, o entender de acuerdo a lo que tu inclinación quiere y no debe ser así. Pero en los caminos del Señor es aplicar su voluntad, su palabra, de acuerdo a lo que dice Él en su palabra. Y en ese proceso de caminar en el Señor, es decir, de guardar Torah, a veces es doloroso, a veces tenemos que desprendernos de cosas que nos gustaban, a veces tenemos que ser procesados, a veces pasar por humillaciones, a veces pasar por necesidades, a veces pasar por circunstancias difíciles. El problema no es que me toque pasar por la circunstancia difícil, sino cómo yo paso esa circunstancia difícil. Ese evangelio que enseñaban de prosperidad, que si usted, me ha dicho, el que estaba mal y estaba sin plata era porque no había aprendido las leyes maravillosas que se ha inventado cualquier charlatán predicador, sino que la vida en el Señor vamos a tener aflicciones, lo enseña Yeshua. Usted va a tener aflicciones, así usted estudie mucho, así usted lea mucha Biblia y así usted aplique la Torah. Va a tener aflicciones. El problema y el dato a favor es que si usted tiene Torah, usted va a pasar esa aflicción en bendición.
y va a ser corta y no va a ser tan dolorosa. Una aflicción sin las herramientas que uno tiene que tener de Torah es un calvario y una cosa interminable. Entonces, ¿qué es bueno? Apegarnos a la Torah. Hoy estamos terminando el último de las porciones del primer libro de la Torah, que es el libro de Bereshit. Casi toda la narración de la Torah, de los 5 libros, no sucede en la tierra de Israel. Más o menos el 80% de la narración de lo que se dice en la Torah no es en Israel. El 80% es por fuera de Israel. Hay otros libros que son libros como Jueces, etcétera. Todos son sobre la tierra de Israel, pero son Tanakh, ¿sí? Y esto nos habla del exilio, porque si es por fuera de la tierra de Israel es del exilio. Y es la historia del exilio. La Torah entonces nos habla cómo comportarnos y vivir en el exilio y para salir del exilio. Y estamos en un exilio que se prolongará hasta la venida del Mashiach. ¿Cómo vivir en el exilio hasta que venga el Mashiach? Entonces, he ahí mucha de la fuente de lo que nos quiere hablar la Torah. Los temas de esta parashá. El primer tema, el juramento que hizo Jacob a su hijo Joseph, que le jurara de una manera estricta para que no entrara, no fuera enterrado en Egipto, sino que fuera enterrado en la cueva de Machpela, en Meharat HaMachpela, junto con sus padres, con sus ancestros. El segundo tema es el esmero de Joseph para que su padre bendiga a Menashe y a Efraín, sus hijos, antes de morir. La prioridad que le otorgó Jacob al menor Efraín antes de Menashe el mayor. Y finalmente la hermosa bendición, la verajá, que habitúan los padres de familia bendecir a sus hijos durante más de 3000 años. Esa bendición la hacemos en Shabbat. Y esa bendición no es de 8 días ni a que le ocurrió por ahí a alguien, sino que ya 3000 años. Entonces, de aquí viene eso. Nada de lo que se hace en judaísmo normalmente no tiene una razón de ser y una razón de mucho peso. Cuarto tema, la despedida que hizo Jacob a sus hijos reprochando y bendiciendo a cada uno de los 12 hijos, con mensajes para cada uno de ellos, los cuales tienen enseñanzas trascendentales y actuales en cada generación. La quinta, el fallecimiento de Jacob y su impresionante e histórico funeral, al cual fueron todos los dignatarios de la realeza egipcia. La sexta, la reacción de los hermanos de Joseph después de haber fallecido el padre. Cuando muere Jacob, los hermanos quedaron un poco choqueados y ahora qué. El juramento que hizo jurar Joseph a sus hermanos respecto de hacer subir sus restos a Israel cuando salgan de Egipto. El octavo tema, el fallecimiento de Joseph a los 110 años de edad. ¿En qué año? Año 2309 desde Adán. Este año en el que estamos es el 5782 desde Adán. Ahí estábamos en el año 2309 desde Adán. Por último, el fallecimiento de Joseph, con lo que se cierra la parashá prácticamente, y el libro de Bereshit, que es el redondeado de este libro de Bereshit, lo último que se ve en este libro de Bereshit, con las palabras Hazak, Hazak, Beni, Hazek. Ahora, yo voy a procurar concentrarme en 2 puntos en esta parashá. Primer punto,
el exagerado énfasis que hace Jacob para ser enterrado en Israel, en la tierra de Israel. Y por otro lado, después de que muere Jacob, la reacción de los hermanos ante Joseph, ¿cierto? Un dato de esta parashá. ¿Cuál es la característica especial de esta parashá? La parashá Vayhi, aquí en hebreo la estoy señalando, Vayhi, lo mismo que señala el Yad, que es la mano con la que uno sigue la lectura en el rollo de Torah. Esta parashá, a diferencia de todas las demás parashot, voy a mostrarles la pasada para tener una idea. Normalmente, entre parashá y parashá siempre hay un espacio. Esta parashá es Baigash. Hay siempre un espacio entre parashá y parashá. A veces el espacio es todo un reglón. A veces es como está aquí, ¿sí? O a veces, como cuando comienza un libro, el libro siguiente, que es Shemot, que es un espacio de 3 reglones. Vemos que las demás parashot siempre tienen un espacio, pero esta parashá continúa la lectura pareja. Vayhi dice, y vivió. Entonces, esta parashá habla de vivió, y al final de la parashá, las últimas palabras de esta parashá, ¿sí? Dice, y Joseph murió. Y entonces habla el proceso de embalsamamiento de Joseph en Egipto. O sea que comienza la parashá con alguien que se muere, con alguien que vive y alguien que se muere. La vida y la muerte son parte del proceso lógico y normal de todas las criaturas de Dios. Lo que nos da a entender esto es porque nada es así porque sí, sino todo tiene un mensaje implícito, es que la vida continúa, como continúa la lectura acá en Baejí. Nosotros en realidad no morimos, nosotros continuamos. Nuestra vida es trascendental. Somos seres creados para la eternidad. Somos seres que no tenemos, cuando se muere, ahí no terminan las cosas, sino que sigue realmente. Es más, cuando morimos es cuando realmente vivimos y cuando tenemos una percepción real de lo que es. Y entonces comenzamos. Vayhi Jacob be'eretz Mizraim shva, y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años. Así que los días de Jacob, los años de su vida, fueron 147 años. Las preguntas que nos tenemos que hacer siempre. Y dijo Jacob a Joseph, y ahora tus 2 hijos, Efraín y Menashe, que te nacieron en la tierra de Egipto, míos son. Como Rubén y Shimón serán míos. Porque cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Rachel en la tierra de Canaán, en el camino, como media legua de tierra viniendo a Efrata, y la sepulté ahí en el camino de Efrata, que es Belén. Con estas palabras, Jacob se acondicionan los 2 hijos de José como parte íntegra de las 12 tribus. O sea que en vez de haber tribu de José, serán las tribus de Efraín y Menashe. Esto significa que entre otras cosas, mayor heredad en la tierra de Israel. Ahora la pregunta es, ¿qué significa este privilegio especial que recibió Joseph de integrar a sus 2 hijos como parte de las 12 tribus del pueblo de Israel? ¿Por qué en estas palabras de Jacob recuerda el suceso de la muerte súbita de Rachel a mitad del camino? Pues eso es una inquietud que les dejo. No voy a tener el tiempo de resolver en esta parashá.
Sin embargo, tenemos que adquirir el hábito de hacernos preguntas y contestar. Si te queda esta pregunta como inquietud, por favor, estúdiala y en los estudios que hacemos entre semana las podemos contestar, ¿cierto? Cuando Israel se le acercó el tiempo de morir, llamó a su hijo Joseph y le dijo: si he hallado gracia ante tus ojos, por favor, pon ahora tu mano debajo de mi muslo y trátame con misericordia y fidelidad. Por favor, no me sepultes en Egipto. Cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió: haré según tu palabra. Y Jacob dijo: júramelo. Y se lo juró. Entonces Israel se inclinó en adoración en la cabecera de la cama. Ahora, ¿por qué le hace jurar Jacob a... ¿Por qué le hace jurar a su hijo, a Joseph, que lo va a hacer enterrar en Israel? Entonces, primero, ¿por qué no le dijo a los otros hijos que lo llevaran a enterrar en Israel? Por la siguiente razón. De Egipto nadie podía irse sin permiso. Mucho menos la gente que tenía mucho poder o mucha cargos de reconocimiento. ¿Sí? No era, además no era lógico irse de Egipto, porque Egipto era la potencia de ese entonces. Eso es como salir de Nueva York para irse por allá para un pueblo olvidado. Pues no es lógico. No es de prestigio irse de Egipto a los ojos de la materialidad. Entonces, los hijos de Jacob no tenían el nivel de autoridad para poderse llevar el cadáver de alguien tan importante en Israel como Jacob. Jacob llegó a ser una persona muy importante. Siendo el padre sabio, de un sabio además como Joseph, ellos no iban a permitir que su cuerpo se fuera así nomás. ¿Qué podía pasar si Jacob era enterrado en Egipto? Lo más probable es que se iba a volver un asunto de adoración, de idolatría. Entonces le dice a Joseph que por favor, cuando él muera, se lo lleve para Israel y lo entierre allá en la cueva de Macpela. Pero Jacob sabía de antemano que Faraón no iba a permitir de buenas a primeras que Joseph se lo llevara. Entonces le hace jurar que dándole herramientas delante de Faraón, que lo tenía que llevar porque le había jurado a su padre y él era una persona de cumplir su palabra, llevarlo hasta la tierra de Israel. Hay un midrash que narra que cuando Joseph llega al poder, Faraón era una persona de un nivel muy alto, no era cualquiera. Faraón era un personaje que se sabía la gran mayoría de los idiomas de la época. Manejaba un nivel cultural muy alto. Era una persona muy preparada, ¿sí? Eso no era que Faraón se la pasara echado todo el día en la cama y viendo televisión. Faraón se la pasaba, era un tipo estudiado, tipo que manejaba muchas de las ciencias de las que se manejaban en la época, etc. Pero cuando escucha a Joseph, el hebreo, Faraón no entiende y no sabe hebreo. Entonces, le pide Faraón a Joseph que le explique, que le enseñe el hebreo. Y sucede que Joseph le enseña a Faraón y Faraón no va a pie con bola. O sea, no aprendió hebreo.
no aprendió. Una cuestión espiritual, tipo tan inteligente, ¿cómo no iba a aprender? Pero no aprendió, no pudo con el hebreo. Lo cual hizo que Joseph estuviera a un escalón más alto que Faraón en conocimiento. Y esto era inadmisible en la época. Es que, mire, pónganse a pensar, todo el mundo pensaba que Faraón no iba ni al baño, ¿sí? Era una especie de Dios. Acuérdese que cuando Moshe y Aarón van a hablar con Faraón, siempre los manda el Señor en la mañana, cuando Faraón salía a hacer del cuerpo a escondidas allá entre los matorrales al lado del río Nilo. Entonces, siempre que le llegaba a Moshe era que iba a hacer el otro del cuerpo y pues era como incómodo, claro, doble incómodo para Faraón. Primero no lo dejaba hacer y segundo, pues venía siempre con sus noticias de que se quería llevar al pueblo, ¿no? Entonces, no, entonces Faraón le pide a Moshe, le hace jurar que nadie puede saber que él no sabe hebreo. Le pide a Joseph, perdón, que nadie puede saber que él no sabe hebreo. Y esa carta que tenía guardada Joseph, según el Midrash, es una carta muy poderosa. Es Faraón. Joseph le tenía guardado también tenía su guardado a Faraón, y entonces ahí lo tenía en el punto del ego. Y Faraón obedece lo que es lógico, una petición de fuerza, y le dije, listo, pues está bien, puedes llevar a tu padre a ser enterrado en tu tierra. Por eso en el versículo que sigue, que es Bereshit 56, dice, y Faraón dijo, sube y sepulta a tu padre como él te hizo jurar. Porque no hay otro argumento. Si él no te lo hubiera hecho jurar, Faraón le hubiera dicho, no, pero pues, tranquilo, después lo lleva o cualquier cosa y le dilata y no lo deja salir, ¿no? Entonces, dejar salir del país además a una persona con ese nivel de poder era también peligroso, porque si se salía alguien con mucho poder, podía organizar algo de revuelta en contra de sublevación, en contra de Faraón o de Egipto. Entonces ellos se cuidaban mucho de eso. Bien, y entonces le dice, sube y sepúltalo de acuerdo a como él te hizo jurar. Pero no solamente este juramento se da cuando Jacob le dice a Joseph. Este juramento se repite también, como lo estamos viendo aquí en pantalla, se repite en Bereshit 50:24. Se repite cuando Joseph le dice a sus hermanos, yo voy a morir, pero Dios ciertamente os cuidará y os hará subir de esta tierra. ¿Cómo así? Entonces, según nos narra el Midrash, no solamente Joseph salió, sus huesos salieron de la tierra de Egipto, que fueron llevados directamente por Moshe, sino que todos los hijos de Jacob salieron, sus cuerpos salieron. Lo que pasa es que en la narración del Éxodo no se nos dice eso, pero cada tribu llevaba los huesos de sus patriarcas. A la tierra cual, a la que él, o sea, Dios prometió en juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob. Entonces Joseph le dice a sus hermanos que él va a morir y que ellos tomen las medidas cuando salgan de ahí, por favor, también lleven sus restos a la tierra de Israel. 50:25, luego José hizo jurar a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os cuidará, llevaréis mis huesos de aquí, los hizo jurar. Y esto lo vemos repetido también en Éxodo 13:19. Moshe tomó consigo los huesos de Joseph, pues este había hecho jurar solemnemente a los hijos de Israel, diciendo, ciertamente os visitará Dios
Y entonces llevaréis de aquí mis huesos con vosotros. Lo habló con profecía. Llevaréis mis huesos con vosotros. Ahora, ¿qué es lo importante en este caso? O sea, ¿por qué tanta énfasis en los huesos? ¿Acaso eso no es materia y no se ir a la tierra y ya se acabó? ¿Acaso o sea, el cuerpo pues realmente sin el alma no vale? Entonces, ¿por qué ese énfasis en los huesos, en el cuerpo de ser enterrado, precisamente allá en la tierra de Israel? Eso es un asunto de respeto. Todos los hijos de Jacob le hicieron este mismo pedido a sus hijos, ¿no? Repitiendo como esquema, ¿no? ¿Cómo se puede entender la mente en la mente de nosotros, la mente moderna, el hecho de que le dé tanta importancia a lo que pasa con el cuerpo o el esqueleto de una persona después de fallecer? ¿Qué diferencia hace dónde estén los cuerpos, los huesos enterrados de una persona, los restos de una persona? O sea, pues no es igual que esté enterrado en cualquier parte. Por eso es que los judíos tienen un cementerio aparte, por ejemplo, o incluso si están enterrados o no. Es decir, si están bajo tierra o no. ¿Qué diferencia hay que lo cremen y no que lo pongan bajo tierra? O sea, es tan importante. Muchas veces uno lee en el periódico sobre los fanáticos religiosos que obstruyen el trabajo de importantes arqueólogos, por ejemplo, que buscan explorar cementerios ancestrales. ¿Es esto en realidad solo fanatismo vacío o no? El asunto es un asunto, como les iba diciendo, un asunto de respeto. Para entender la idea que hay detrás del tratamiento que se le da a los cuerpos de quienes fallecen, primero debemos familiarizarnos con un concepto que está en la Torá, con el concepto de la Torá que habla de ¿qué es Kabot? Kabot lo podemos ver como no. Entonces, cuando decimos llamó a fulano de tal y croja Torah, llamó quiere decir que suba a leer la Torah. Y leer la Torah asciende a la persona espiritualmente. Llamó y croja Torah, y entonces todos responden Kabot. ¿Qué es Kabot en término normal? Es honor. ¿Sí? Y honor se refiere a respeto. Es una honra, es un respeto. ¿Sí? Entonces, debemos conocer el término Kabot para poder conectarlo con la función del entierro. Para entender esta noción de igualar al alma con el honor, debemos primero entender de mejor manera, cómo el hombre muestra respeto por Dios en la tierra y cómo se gana su recompensa por hacerlo. Dios puso al hombre en la tierra y ¿qué le dio? Libre albedrío, para que pudiera ganarse su recompensa. Eso es la base. En términos generales, las recompensas están relacionadas con la productividad. La gente es premiada por producir algo que es beneficioso, por supuesto, y algo que el mundo requiere. ¿Sí? O sea, no es premiada por algo que la gente no necesita. Por ejemplo, los policías proveen seguridad. Los conductores de autobús, pues, proveen transporte. Los doctores sanan a los enfermos. Los abogados arreglan las cosas para evitar disputas, etc. La recompensa que reciben es acorde a la importancia que se le asigna
al beneficio de su trabajo. De la misma manera, o asimismo, el hombre debe estar en una posición de proveer algo que sea sumamente necesario y beneficioso para el hoy, para Dios. Y a cambio del servicio que realiza el hombre, Dios le ofrece la recompensa de una vida eterna. ¿Sí? Entonces, una recompensa muy grande, como es la vida eterna, debe venir a cambio de algo muy beneficioso, ¿no? No va a ser vida eterna por una cosa menor. ¿Qué es eso beneficioso? ¿De qué se trata? Eso beneficioso se llama, cabot en este caso, lo quiero traducir, o no es que lo quiera yo, sino que también traduce, pero vamos a utilizar esa traducción como respeto, como honra, también como honor. Si alguien nos obliga a hacer algo a la brava, nos pone una pistola en la cabeza y dice, usted tiene que hacer esto, entonces, por supuesto que voy a hacer lo que el que me puso la pistola me está ordenando. ¿Por qué? Por temor a que me mate. ¿Sí? Pero ahí no estoy honrándolo. Simplemente le estoy haciendo caso porque me toca. Y en este caso no hay cabot, no hay honor. ¿Sí? No lo hago porque lo respeto, sino que lo hago porque respeto su arma. Pero si yo sigo los consejos que me da un sabio, entonces ciertamente lo hago porque lo respeto. Entonces, la intensidad de mi deseo de seguir su sabiduría, esa es la medida de mi respeto. Si yo sigo a este sabio de una manera intensa, y cada palabra que diga la mido, y la escudriño, y la estudio, es porque intensamente tengo respeto con esa persona, es decir, tengo un nivel de cabot aún mayor. Dios nos dio libre albedrío. Este libre albedrío va necesariamente acompañado con un sentimiento de independencia. Entonces, para poder ejercer el cabot correctamente, debo tener independencia. El cumplimiento de la Torá se convierte en una muestra de respeto, solo porque se requiere de inteligencia para reconocer nuestra conexión con Dios, de inteligencia y de decisión para reconocer nuestra conexión con Dios y nuestra dependencia de Él. Entonces, si yo estudio Torah, y si yo escudriño su palabra, y si yo hago lo que Él me dice en su palabra, entonces, por lo tanto, yo tengo cabot con respecto a Dios. Es decir, yo lo honro y yo le tengo aprecio y yo le sirvo. Y yo, pues en realidad, le sigo. En resumen, nuestra observancia de la Torá, por medio de nuestro libre albedrío, no porque estamos obligados, sino porque queremos hacerlo, es la fuente del honor, del respeto, del cabot que Dios tiene en este mundo. Vamos a las palabras de Yeshua. Vámonos al libro de Juan, capítulo 14, versículo 23. Dice, Yeshua respondió y le dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará. Y vendremos a él y haremos con él morada. Entonces, la base del amor a Dios, ¿sí? Es que guardemos su palabra, ¿sí? ¿Qué es guardar cuál palabra?
porque podríamos decir, no, es que la palabra de Dios es el Nuevo Testamento, de Jesús es el Nuevo Testamento y punto. Pero él me lo aclara también. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Es decir, que ¿cuál es la palabra que debemos guardar? Que dice Yeshua, debemos guardar la que dio el Padre. ¿Cuál es la que dio el Padre? La dio en el La Sinaí, la dio Torá. al pueblo de Israel, la Torá. ¿Sí? ¿Y qué es guardar la palabra? Yeshua también dice, el que me ama guarda mis mandamientos y los pone por obra. Entonces ya sabemos que la palabra que él da no es de él, sino que la da el Padre. O sea que esos mandamientos no son de él, porque él no se los inventó. Yeshua no trajo ningún mandamiento nuevo. No hay mandamientos que él haya enseñado aparte de los de la Torá. Todo está en la Torá. Entonces, si alguno lo ama, debe guardar los mandamientos de la Torá y debe guardar la palabra, es decir, debe guardar la Torá. El amar a Dios, el tenerle honra, respeto, el tenerle honor, es guardar su Torá, su palabra. Guardar lo que Dios manda. Entonces, si yo realmente amo a Dios, guardo y hago caso con lo que Él me está mandando hacer. Siguiendo con el hilo de la argumentación que estamos llevando. El producto entonces de nuestro servicio divino, el cual solo nosotros podemos realizar, ya que somos las únicas criaturas en el universo que tienen libre albedrío, es el cabot. Este recurso de cabot no existiría sin nosotros, pues el honor a que ya fuimos llamados a servirle a Dios es por decisión propia, ejerciendo nuestro libre. Y solo podremos apreciar el valor del cabot, de la honra a Dios, si mantenemos en mente que el propósito de la interacción de Dios con los seres humanos es lograr establecer una relación que sea cálida y personal. Y el objetivo final de todo esto, del servicio divino, es ser capaces de unirnos con Dios eternamente, lo cual es la definición de Olam Jabá, el mundo venidero. Dios, además, por lo tanto, se ve forzado a esconder el arma que mantiene apuntada a nosotros. Dios de todas maneras tiene el sartén por el mango. Nosotros sí estamos escogiendo, pero de alguna manera también tenemos, si tú escoges mal, pues vas a sufrir y no vas a tener vida eterna, etc. Y él no quiere utilizar el arma de coaccionarnos, sino dejar que actuemos en libre albedrío para poder desarrollar nuestra relación con él de una manera correcta. Ahora, nuestra gran preocupación por la integridad y bienestar de nuestro cuerpo puede ser caracterizada de forma más apropiada como terror, ya que no podemos vivir sin el cuerpo, ¿no? Y aquí en pantalla quiero seguirles mostrando. Para ubicarme nuevamente donde estábamos. El servicio divino tiene como objetivo, como les decía acá en la presentación, el ser capaces de unirnos con Dios eternamente, ¿sí? Eso es lo que nos va a llevar a, o lo que expresa lo que es cabo de nuestra vida. Y la parte de nuestro cuerpo, porque es importante. ¿Acaso nuestro cuerpo tiene carácter como tiene el alma?
¿Acaso nuestro cuerpo tiene personalidad como tiene el alma? La respuesta que nos dan los rabinos es que el cuerpo es la expresión de la singularidad. Es decir, el cuerpo también es único. No hay otro como él. Tu cuerpo es diferente al cuerpo de cualquier ser que haya habitado la tierra. Ninguno es igual al otro. Cada uno tiene cosas que nos diferencian del resto. Es decir, que el cuerpo en esencia también tiene un grado de carácter y de singularidad. Y por eso la importancia de que cuando sea el mundo venidero, reencarnemos o volvamos a habitar el cuerpo que tenemos y el alma entonces se conecta nuevamente con el cuerpo y lo eleve y ese cuerpo llegue al nivel del cuerpo que tenía Adán. ¿Sí? Cuerpo de luz. Pues es importante, no que el alma se desprende, se va y ya el cuerpo pasó a segundo plano, ya no importa, sino que es tan importante el alma como el cuerpo y por eso la idea es que los dos trabajen al unísono. Como es importante el cuerpo, entonces es importante también la conservación del mismo. Y es importante que ese cuerpo sea enterrado en un sitio del nivel de respeto que requiere el cuerpo. Y Egipto no era el lugar adecuado para el entierro de un cuerpo del nivel de los patriarcas, ¿sí? Entonces, la idea de supervivencia después de la muerte incluiría también a nuestros cuerpos. Pero ¿pueden nuestros cuerpos ser realmente un complemento de nuestro carácter? Y la respuesta de los rabinos es que sí, tal como vamos a estudiarlo a continuación a partir de una conversación entre Joseph y Jacob. Hay una conversación especial entre Joseph y Jacob. Les voy a tratar de mostrarla aquí en pantalla. Cuando Israel vio a los hijos de José, dijo, ¿quiénes son estos? El problema es que Joseph acababa de decirle a su hijo que ellos iban a ser del mismo nivel de sus otros hijos. Iban a ser del nivel de los patriarcas. Entonces, ¿por qué hace esa pregunta de quiénes son estos? Pues eso como que es una frase que le ha rebanado el cerebro a muchos. Oiga, ¿por qué Jacob dice quiénes son estos? La palabra que se utiliza aquí es miele. Miele es quiénes son estos. Y lo que nos enseñan los estudiosos es que cuando esta palabra aparece, está hablando de separación. De separación. Cuando hay separación, no hay unidad, entonces no hay presencia de cabot. Y fíjense que la palabra que se utiliza en el versículo siguiente, y José respondió a su padre, José le respondió a su padre, son mis hijos los que Dios me ha dado aquí. La palabra Dios en este caso es Elohim. Y él dijo, acércalos a mí, te ruego para que yo los bendiga. Entonces vamos a tratar de explicar esto que es un poco complicado, no es fácil de explicar. Rashi explica que en nombre del Midrash, que cuando Jacob bendijo a Efraín y Menashe sintió que la presencia divina lo dejaba, ya que vio que algunos descendientes de los hijos de Joseph serían los causantes de corromper al pueblo judío. Debemos entender la pregunta de Jacob a Joseph como, ¿dónde se originan estos malvados tipos?
¿Qué vio en los hijos de Joseph? Que de ellos iba a desprenderse también gente malvada. O sea, cuando miro en mi interior, no encuentro dicho defecto, dice Jacob. Por lo que ellos deben ser se deben originar en ti, Joseph. ¿Cómo puede haber pasado esto? Joseph entonces respondió, estos son mis hijos que Dios, es decir, Elohim, me dio en este lugar. Bereshit 48:9. El nombre Elohim, que es el nombre con el cual Dios creó el mundo, es un compuesto de mi L. Mi L. Mi L nos hace referencia a la palabra quiénes son estos. Cuando hay una combinación entre los dos elementos del nombre divino, Elo y Him, entonces la bendición de Dios recae sobre quienes forman dicha combinación. Pero cuando estos dos elementos del nombre divino se encuentran separados, entonces las bendiciones de Elohim están ausentes. El alma o mente o carácter, como lo tenemos aquí en pantalla, se sitúa en medio de estas cosas que definen la existencia física. La dicotomía, es decir, como la contradicción que hay entre el alma y el cuerpo, está simbolizada por la separación de estas dos palabras. Mi, quién es, y él es. Quién es, como está aquí, representa a la mente, la personalidad, el carácter, esa parte única e inmortal del hombre. Quién es, como tenemos acá, representa ese principio, a la mente, al carácter, a la personalidad. Es decir, acuérdense la palabra mi L, estos son, representa el mi, representa al alma. El alma es la que tiene la conexión directa con el cabot. Y el L representa el cuerpo, o a la palabra estos. Y el L representa entonces al cuerpo, ¿sí? Que es a la parte de la herramienta, a la parte de servir, que hay que servir, que hay que alimentar, al procrearse, etc. La unión entre el alma y el cuerpo es el ideal. Cuando el alma y el cuerpo están trabajando en unidad, entonces el alma provee cabot también al cuerpo. ¿Sí? Y por eso, ¿quiénes son estos? Si están separados, no hay servicio a Dios. Si están unidos, hay cabot, hay servicio al Eterno. Los huesos de Joseph. Otro concepto. En un día determinado, Joseph, nos dice Bereshit 39, 11, 12, llegó a la casa para hacer su trabajo y no había nadie del personal de la casa allí. Era la casa de Potifar. Ella lo agarró de su ropa y le dijo, duerme conmigo. Pero él se escapó de ella dejando la ropa en su mano y huyó hacia afuera. ¿Qué quiere decir que ella que lo agarró de su ropa? Cuando el alma no supera o no puede dominar el instinto del cuerpo por la materialidad, sin espiritualidad, como en el caso que aparece acá. Joseph, ¿qué iba a hacer? Joseph estaba ya dispuesto a tener relaciones sexuales con la esposa de Potifar. Pero cuando él estaba ya listo, desnudo, fue cuando él tomó conciencia que tenía una responsabilidad y que su alma no podía bajarse a ese nivel y sale corriendo. El concepto de ropa, un cuerpo sin espiritualidad es llamado ropa en el contexto de la Torá. ¿Sí? Un cuerpo simplemente la ropa del alma. Si no hay alma, es la ropa nada más.
Entonces, cuando dice que ella lo agarró de su ropa, quiere decir, lo agarró de su cuerpo que estaba en un estado de lucha y materialista. Cuando él toma la decisión de escaparse de ella, entonces quiere decir que en ese momento su alma tomó control de él y se llevó a su cuerpo de ese lugar para que no cayera. Y por eso es que más adelante en el Salmo 114 dice, el mar se partió por el mérito de los huesos de Joseph. Y así como está escrito, el mar vio y huyó. Teilín 114. ¿Qué quiere decir? Por el mérito de ese cuerpo que siguió a su alma, el mar se dividió en dos. ¿Qué vio el mar? Vio los huesos de Joseph. Tal como él huyó, así también el mar huyó. Entonces, cuando entendemos la importancia, vuelvo y les digo, este es un tema de filosófico más profundo. Quisiera que lo puedan entender para entender el concepto de por qué la importancia y para ellos de ser enterrados en un sitio que correspondiera, ¿sí?, a su nivel. Un cuerpo, entonces, que tiene un nivel espiritual, corresponde a ese cuerpo no ser enterrado de cualquier forma y ser enterrado por encima de ser cremado o por encima de otros métodos que existan, ¿sí? Y ser enterrado al lado de los suyos. De ahí la importancia de nosotros tener el sitio previamente del lugar donde debemos de descender y no como siempre sucede en la mayoría de los casos, que les toca hacer colecta y enterrarlo donde caiga, y si no hay cómo enterrarlo, pues últimamente la gente lo que procede es a la cremación, que es lo más económico. Y todo esto nosotros lo debemos contemplar es en vida, así como Joseph contempló en vida y como Jacob contempló en vida y organizó todo para su entierro, así nosotros debemos tener previsión. Eso no es un tema de falta de fe, ese es un tema al revés, es un tema de fe. De entender que nosotros debemos bajar al sepulcro y bajar en las mejores condiciones posibles. Que si el cajón no es de oro o no tiene eso, no nos interesa. Nos interesa es que el cuerpo descienda bajo la tierra y que lo posible seamos enterrados por grupos familiares. Pero aquí se produce algo también muy importante. Y es que cuando llega la noticia que enviaron un mensaje a Joseph diciendo, tu padre mandó pues bueno, muere Jacob. Vamos al capítulo 50. Vamos al capítulo 50 de Bereshit. Vamos al capítulo 14. Tras enterrar a su padre, Joseph regresó a Egipto. Tanto él como sus hermanos y todos los que habían ido con él para enterrar a su padre. Los hermanos de Joseph vieron un deterioro en la conducta de Joseph hacia ellos una vez que su padre murió. Dijeron, tal vez Joseph nos comenzará a odiar y a devolvernos todo el mal que le hicimos. Luego Joseph no había perdonado a sus hermanos. El concepto de perdón, el perdón es un arma que tiene el más poderoso. Realmente el que perdona es el que tiene poder. ¿Quién era el poderoso aquí entre ellos? Era Joseph. Y ellos dependían del perdón de Joseph. ¿Sí? No era Joseph el que tenía miedo del perdón, de si ellos realmente se arrepintieron o no, o cambiaron de actitud o no. Era ellos los que tenían temor de que Joseph en realidad no los hubiera perdonado como es. Cuando
cuando Jacob estaba en vida, todos iban y cenaban con Joseph y los invitaba cada nada a palacio y ellos iban y estaban en familia con Jacob. Pero cuando muere Jacob, ellos notan que Joseph no los volvió a invitar. Queda la duda y queda el miedo. ¿Este sí nos perdonó o no nos perdonó? Entonces, se les ocurre la siguiente fórmula. Versículo 14. Entonces, tras enterrar a su padre, Joseph regresó a Egipto. Los hermanos de Joseph vieron, en el hebreo dice, vieron que su padre murió. Lo que nos explican ahí los comentaristas es, ¿vieron qué? ¿Qué vieron? Un deterioro en la conducta de Joseph, porque ellos ya habían visto que su padre había muerto, por lo que idearon un plan. Entonces enviaron un mensaje a Joseph diciendo, tu padre nos ordenó antes de su muerte diciendo, esto es lo que dirán a Joseph. Por favor, perdona el desacuerdo de tus hermanos y su pecado, que ellos te hicieron cosas malas. De modo que, por favor, perdona ahora el desacuerdo de los sirvientes del Señor, de tu padre, que aunque tu padre murió, su Dios está vivo. ¿Qué es lo raro que ustedes notan aquí en esta frase? ¿Sí? Así diréis a Joseph, esta es la versión Américas, creo que es, no sé. Te recuerdo que perdones la maldad de tus hermanos y su pecado porque ellos te trataron mal. ¿Qué es lo raro que ustedes notan ahí? Lo raro acá es que ellos se inventan. O sea, ellos le dicen una mentira a Joseph. Ellos le dicen una mentira. Mire que mi papá dejó dicho que nos perdonara. Puro cuento porque Jacob nunca se enteró según todo el análisis de toda la historia. Jacob nunca en ninguna parte dice que se enteró. Jacob tuvo la oportunidad antes de morir de verse con su hijo, de bendecir a sus hijos porque sabía que se iba a morir, porque no le iba a decir eso a ellos en caso de que él hubiera sabido. Mire que esto la embarraron con usted y cómo lo trataron, hombre, eso me tiene ofendido, perdónelos, ¿no? Jacob nunca supo que sus hijos hicieron tal daño a Joseph. Y entonces como él no sabía, Jacob, y como ellos vieron que Joseph había cambiado de actitud, no que hizo nada raro, sino que está como raro, entonces le echaron una mentira así en la cara a Joseph. Por eso es que Joseph lloró al ver que estos siguieron diciendo mentiras. La pregunta es, ¿qué tan válido es decir una mentira? ¿Es válido o no es válido mentir? Hay un caso, por ejemplo, que se nos enseña, que nos enseñan los sabios, creo que está en el Pirkei Avot. Toda novia debemos decirle que está bonita en el día de su boda. ¿Lo estudiamos? Toda novia debemos decirle que es bonita en el día de su boda. Eso no quiere decir que todas las novias sean bonitas. Eso simplemente quiere decir que a la novia hay que decirle que es bonita, así sea fea. Hay que decirle que es bonita en el día de su boda. Novia fea. La pregunta es, ¿y luego eso no es hipocresía? ¿Luego eso no es mentira? ¿Decir mentiras? En aras de la paz se puede permitir decir ciertas cosas que de pronto no son la verdad. Y para que hubiera paz entre Joseph y entre sus hermanos, Joseph permitió que esa mentira quedara ahí. ¿Sí?
para que hubiera paz. Y si en aras de la paz yo tengo que no decir la verdad, que esa es otra forma de mentira, debo callar o debo decir algo para que haya, así no sea verdad, en, en, con el fin de que haya paz en una circunstancia, en un lugar, en una reunión, etcétera, en un hogar, ¿sí? Entonces usted, por ejemplo, le va a confesar, es un ejemplo, nada más, algo que hizo terrible en contra de su pareja, ¿sí? Y si eso no va a traer más paz al hogar, si esa confesión no va a traer, no va a mejorar las circunstancias, no va a traer paz, no va a hacer nada bueno, pues mejor no contarla. ¿Por qué? Porque puede que eso sea para peores, ¿sí? Entonces hay casos, por ejemplo, que vieron a una persona saliendo vieron a una persona saliendo que es casado, saliendo con la secretaria, ¿sí? Y resulta que el tipo se arrepintió y la mujer, pues sí, tenían sus problemas en el hogar y todo, llegaron y se les arregló el hogar y todo. Ahora que se les arregló el hogar, usted va a ir a soltarles esa bomba y a decir, vea que él estaba saliendo con la secretaria cuando él ya dio evidencias de cambio. Sí. Entonces, usted va a tirarse un hogar por decir la verdad. Entonces, usted vea que ser prudente encierra todo ese tipo de cosas. A veces el silencio es mejor. El silencio es, en el silencio es que uno se acerca más al Creador. Ahora, el silencio que es alcahuete es diferente. El silencio cuando veo que están robando a otro y me quedo callado, lo siguen robando, ahí, eso no puede ser. El silencio cuando ve que el tipo le está poniendo cuernos a la mujer y sigue y sigue y sigue y eso no cambia, eso ya no puede ser, ¿sí? Pero hay circunstancias en las que mejor es callar y hay circunstancias en las que mejor es no decir la verdad y hay circunstancias en las que es mejor ver la paz y no la verdad con una guerra de por medio, ¿no? Entonces, ese principio es un principio que la prudencia va afinando en las personas. Estás invitado a una reunión y te trataron de atender y pues realmente la comida no estaba muy buena, estaba salada, etcétera. Pero, y el anfitrión te dice, ¿qué tal te pareció? ¿Le vas a decir la verdad? ¿Le vas a decir que esa comida, que tú has comido mejores comidas que esa? ¿No te parece que eso sería hiriente, sería lo peor? Entonces, en aras de que haya paz, de que el otro esté, hombre, pues no tampoco exagere, o no diga, esta es la mejor comida que me he comido cuando es cuando es totalmente lo contrario. Simplemente dile, claro que sí, y a ti cómo te pareció. Cambie no exagere, pero tampoco se quede en el punto. Puedes cambiar y dirigir la atención en otras cosas, ¿sí? Pero no ponerse uno a decir, es que yo siempre digo la verdad y siempre digo la verdad, lo que hace es embarrarla, Sí. ¿no? Ese cuento que es que a mí sí conmigo sí siempre ando con la verdad en la boca, siempre ando con la verdad de frente, todo, pues muchas veces eso lo que hace es herir peor. Ahora, la palabra verdad, como está escrito acá, emet, es totalmente contraria a la palabra mentira en hebreo, que es sheker. ¿Qué diferencia hay entre emet en hebreo, que es verdad, al sheker en hebreo, que es mentira? Emet, la verdad, cuando algo es verdad, la verdad es firme.
La verdad es estable. ¿Sí? Algo que es verdad está bien parado, bien cimentado. ¿Sí? Por eso, miren, ojo, lo que está en hebreo, el hebreo es un idioma de Dios, es un idioma especial y no es, las letras, como ya vieron en el WhatsApp, las letras tienen forma y esa forma no es caprichosa. Vean las letras de la palabra Emet, que son la Aleph, la Men y la Tap. La Aleph es una letra que tiene dos paticas. Cuando tú estás parado sobre los dos pies, eso es firme. La Mem, que es el número 40, está bien parado en dos paticas. ¿Se dan cuenta? La Tap está parada en dos paticas. Es decir, que ellas no se van a caer porque son la verdad. Al contrario, la mentira, Shaker, ¿ven la Shin? La Shin, si tú la sueltas, se cae. ¿Sí? ¿Y esta cuál es que ya vieron? La Kof. ¿Cuál es? Y esta está parada en una sola patica. Si tú la sueltas, se cae. No tiene estabilidad junto con la Resh. La Resh, si tú la sueltas, se cae. ¿Por qué? Porque solo tiene una patica. Lo cual nos quiere decir que la mentira no es estable y firme. La verdad es estable y firme. Se enseña, esto no me lo inventé yo, eso lo enseñan los rabinos. Ahora, Emet comienza con Aleph, que es la primera del alefato, del abecedario. La Tap es la última. La Mem está separada de las dos. Pero al revés está la Shin, la Kuf, la Resh, ¿sí? Y en el alefato están muy seguidas. ¿Sí? Lo cual nos enseña que la Emet es, para hallar Emet, hay mucha distancia. Para hallar la verdad hay que recorrer mucho. ¿Sí? Para hallar la mentira está ahí nomás cerquita, está cerquita, lo que quiere decir es que es fácil hallar la mentira, difícil hallar la verdad siempre. La verdad siempre requiere un trabajo, un proceso. La mentira es fácil de hallar, pero la mentira es inestable, la mentira como es falsa, no se sostiene por sí misma. Una mentira no se puede sostener, la verdad se sostiene por sí misma. Bien, hablando de este principio.